Gracias, precioso Salvador, por permitir, Señor, esos momentos de conexión contigo, esos momentos, Dios, de reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, de que tú eres ese Dios incomparable, ese Dios que con sus cuerdas de amor ha atraído cada una de nuestras vidas y nuestros corazones hacia Él. Padre, estamos muy agradecidos que en esta mañana, Señor, nos permitas unirnos a ti. Nos permitas, Dios, estar conectados a tu corazón. Estar, Señor, dispuestos para pedirte que nos enseñes a caminar de tu mano. Que seas tú el que nos edifique como esa casa espiritual para ti y para la gloria de tu nombre, Señor. Guarda todas y cada una de las vidas de mis hermanos. Fortaléceles por tu espíritu en su ser interior. Y permítenos cada día, Señor, experimentar es un ensanchamiento de nuestro corazón, donde tú cada día seas más real para nosotros y nos hagas más conscientes de ti. Padre, gracias por esta fidelidad maravillosa con la que nos envuelves, por esa fidelidad tuya, es que estamos aquí en esta mañana, invocando tu nombre, buscando tu rostro, entrando confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro que nuestras vidas necesitan. Padre, gracias. Por favor, dirígenos a través de tu palabra, Señor. Enséñanos tu consejo, enséñanos tu voluntad. Plasma en nosotros tu propósito, Dios, que no simplemente seamos oidores, sino que esas palabras tuyas nos llenen de la vida que viene de parte tuya. Te damos gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús Santísimo. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Qué maravilloso poder seguir perseverando en las manos de Dios y poder reconocer en este día hermoso que es la obra de Dios. Tú y yo somos la obra de Dios. Estamos en este perseverar porque Dios está obrando en nosotros. Porque Dios que empezó en nosotros la buena obra, Él mismo la está perfeccionando todos los días hasta el día de Jesucristo. Y qué maravilloso es poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor en esta mañana. Alabar y bendecir su grandeza. Alabar y bendecir su misericordia. Poder decir con todo nuestro corazón en esta mañana, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia, su bondad se ha manifestado sobre nosotros. Y eso es lo que podemos decir en estos temas tan hermosos que hemos venido escudriñando y los que Dios nos ha permitido venir perseverando respecto a la vida de la iglesia, respecto a esa iglesia que Dios inició allí en el libro de los Hechos y de la cual nos ha hecho parte, de la cual ha hecho que cada uno de nosotros vengamos a ser miembros y por su gracia maravillosa e infinita vengamos a ser allí un solo cuerpo, unidos al corazón de Dios. Como hemos leído ahí, si te ubicas ahí nuevamente en Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, en el capítulo número 47, en la parte B, hemos venido viendo este privilegio tan hermoso, amados, tan hermoso que no podemos perder de vista cómo esto va derritiendo el corazón de una manera tan hermosa, poder percibir que ser hecho parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, es una obra hermosa de Dios, es un privilegio incomparable, es un favor que no alcanzamos a dimensionar de qué tamaño es el que Dios haya hecho esto con nosotros. Y es un gozo y una alegría maravillosa poder experimentar que dentro de estos que dice acá, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hoy estemos siendo contados tú y yo. O tal vez hoy sea el día en que tú estés siendo añadido, estés escuchando por primera vez la palabra, o hoy estés siendo llamado nuevamente a reconciliarte con Dios, si tal vez te habías alejado del Señor. Pero mira lo hermoso, poder empezar a apreciar este regalo incomparable, ser hechos miembros del cuerpo de Cristo, ser hechos parte de Dios y que Dios sea hecho parte de cada uno de nosotros. Esto es maravilloso y especial. Y venimos perseverando ahí en todo lo que Dios estaba haciendo en la iglesia narrada allí en el libro de Hechos. Si te ubicas ahí un poco más atrás, en el capítulo número 2, versículo número 42, donde hablamos y vemos cómo empezó aquí un fluir
de la vida de Dios. No podemos perder de vista siempre esto, un fluir de la vida de Dios. Lo que empezó a manifestarse sobre cada uno de estos corazones y sobre cada una de estas personitas fue la vida maravillosa, gloriosa e incomparable de Dios. Y eso es lo que empezó a mover sus corazones. Eso fue lo que empezó a mover de una manera sobrenatural sus vidas. Dice Hechos capítulo 2, versículo número 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es hermoso y precioso. Todo lo que empezó a acontecer cuando nosotros miramos el libro de los Hechos y lo vamos estudiando y vamos ahondando en todas aquellas cosas que diligentemente, guiado por el Espíritu, pudo recopilar Lucas para dejarlas narradas allí escritas para nuestra edificación, como está escrito en la palabra, que todo lo que ha sido dejado allí plasmado, tanto lo que vemos en el Antiguo Testamento como lo que vemos ahora en la narración de la iglesia, para nuestra edificación ha sido dejado, para nuestra enseñanza nos ha sido otorgado de parte de Dios. Y qué bueno que esa diligencia que hubo un día en Lucas para investigar, para buscar, para mirar cómo todas estas cosas que se habían manifestado eran ciertísimas, así también nosotros podamos indagar, podamos perseverar, podamos ir en oración delante del Señor y decirle: Señor, ábrenos esta palabra hermosa, ábrenos esta palabra que nos permita ver, Señor, cómo tú nos has alcanzado, que nos permita ver cómo tú has envuelto nuestras vidas en tu amor, cómo tú nos has unido a tu corazón, cómo tú, Señor, has depositado de tu vida y cómo tú lo que estás haciendo es ensanchando nuestro corazón y quitando la estrechez que había en nuestra vida, para que ahora estas personitas que éramos nosotros, como lo dice Isaías, estériles, ahora nos podamos regocijar, porque tú has hecho posible que ahora pueda haber vida en cada uno de nosotros. Y esto es sumamente precioso. El libro de los Hechos está plasmado de milagros, de hechos asombrosos, de señales, de maravillas, de hechos portentosos, hechos por la mano de Dios. Pero mira lo especial, aunque todas esas maravillas y todas estas cosas acontecían en el libro de los Hechos, ese no era el punto central y eso no era lo que daba identidad a la iglesia que está narrada allí en el libro de los Hechos. Lo que daba identidad a la iglesia que había en el libro de los Hechos, vamos a ir narrándolo, vamos a ir descubriéndolo, vamos a ir ahondando en ello en la medida que lo vamos mirando dentro de la escritura, porque ahora estamos viendo aquí una iglesia que está en crecimiento y en expansión. En crecimiento porque cada día el número de las personas que están creyendo está aumentando. Más personas de todo lugar. Se está cumpliendo la palabra de Dios de cómo sería predicado este evangelio del reino, de cómo se anunciaría a Jerusalén, a Samaria, a Judea, cómo se iría extendiendo hasta lo último de la tierra, y cómo en el libro de los Hechos vemos cómo está creciendo la palabra de Dios, cómo se está extendiendo, cómo está creciendo la iglesia de Dios, no solamente en número, sino cómo se está expandiendo a todos los lugares de la tierra. Pero encontramos que todo esto que está aconteciendo aquí, lo que sobresalen, aunque se ven una y otra vez, lo que sobresalen allí no son ni los milagros, ni las señales, ni los prodigios, sino que lo que sobresale aquí en la iglesia de los Hechos es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Es una iglesia que crecía en la palabra y es una iglesia que oraba. Mira lo hermoso. Y eso es lo que Dios nos va permitiendo ver aún en este versículo 42 donde hemos venido estudiando, y Dios nos ha regalado cosas muy bonitas para entender cuál es la vida que Él está trayendo, cuál es el fluir de su vida que Él está trayendo a nuestros corazones y a nuestras vidas y a nuestro caminar, porque no podemos perder de vista, mis amados, que la vida del Espíritu es la que empezó a manifestarse aquí, y que la vida del Espíritu va a hacer algo muy especial, va a llevarnos a ser un pueblo
un pueblo diligente, nos va a llevar a ser un pueblo perseverante, nos va a llevar a ser un pueblo comprometido, nos va a llevar a ser un pueblo consagrado, nos va a llevar a ser un pueblo que persevere en las cosas de Dios. No olvidemos que hemos visto y ya hemos estudiado algunos apartes donde la vida del Espíritu es la que empieza a producir diligencia en nosotros. ¿Qué fue lo que llevó a esta iglesia a perseverar? Como dice ahí, la vida del Espíritu. El Espíritu de Dios va a obrar en nosotros ese perseverar en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Van conmigo allá a Efesios, capítulo número 5, versículo número 15, donde el Señor, respecto a esta necesidad de que perseveremos, pero que ese perseverar tiene que ser algo que hagamos diligentemente, tiene que ser algo que lo hagamos con amor, con un espíritu ferviente dentro de cada uno de nosotros. Dice la escritura ahí en Efesios 5, 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, dice la escritura, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Mira lo hermoso. Aquí el Señor nos hace una advertencia muy especial. El Señor hace una advertencia y como una comparación entre el necio y el sabio en relación de la vida espiritual. La necedad tiene que ver con despreciar aquello que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Cuando vemos allí en la palabra la expresión del necio, siempre encontramos en la escritura que necio es una afirmación, una expresión que nos indica la vida de una persona en cuyos pensamientos no está Dios, en cuyo corazón no está un anhelo por Dios, no está un deseo por la vida de Dios. Y el Señor dice que ahora nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que hemos sido acercados a Dios por el poder de Dios, no podemos seguir con esa actitud que tiene el necio, en cuyo pensamiento y en cuyas acciones no está presente Dios, sino que ahora es muy diferente. Por eso dice la escritura que no seamos necios, sino como sabios, es lo que aconseja la escritura, no siendo insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Dios nos advierte acerca de cuidar nuestro corazón de esa actitud de actuar frente a Dios con necedad, de actuar frente a Dios con displicencia. Proverbios, cuando empieza a extender toda la sabiduría que Dios dio allí para ser expuesta para nuestra edificación, ahí en el versículo número 7 del capítulo 1 nos expresa la escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y nuevamente nos deja ver cómo ese comparativo entre la sabiduría y la insensatez. Entre lo que abraza el sabio y lo que abraza el necio. Y mira, el libro de Proverbios nos va dando una introducción ahí desde sus comienzos de todo el tema principal o de todo el tema dominante que va a estar sobre la mayor parte del libro de los Proverbios, y en especial en los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios se habla mucho de esto, y es de la reverencia para con Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor, y cuando hablamos de temor no estamos hablando de miedo, sino estamos hablando de la reverencia. No es un terror que se imparte sobre la vida de una persona o se suscita por causa de un tirano, porque ese no es Dios, sino que cuando vamos viendo la escritura, sino que es el tipo de temor o es el respeto que nos lleva a obedecer al ser más sabio del universo. O sea, empezamos a estar tan maravillados con Dios, tan maravillados con quién es Él. Este principio de la sabiduría, que es el temor del Señor, es un estar maravillados con Dios. Por causa de ese estar maravillados con Él es que nos sometemos voluntariamente a obedecer su palabra, es que nos sujetamos voluntariamente a hacer su voluntad. Mira lo hermoso, lo precioso. Ya no estamos hablando de alguien que se aterra de ver a Dios, sino de alguien que está maravillado con Dios. Y por causa de ese estar maravillado con Dios es que se está aferrando para hacer la voluntad de Dios. Porque mire lo hermoso, conocer
la voluntad de Dios y entender. Fue lo que el Señor expresó allá en Jeremías 9, 23 y 24, cuando habló de los valores que tiene el ser humano, de lo que el Señor hace valioso, como son las riquezas, la valentía, como es la sabiduría humana. Pero mire, el Señor dice que los valores en el reino de Dios son diferentes, que lo que es valioso para Dios es que me conozcan y me entiendan. Es lo que dice el Señor, es el deseo de su voluntad para cada uno de nosotros. Mira lo hermoso, conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra. Eso sí es sabiduría que edifica nuestra vida espiritual. Eso sí es sabiduría que enriquece nuestro corazón, mi amado. Dios nos ha dado a conocer a través de su preciosa palabra, a través de la sabiduría que Él dejó aquí, el deseo de su corazón para nuestras vidas. Aquí está plasmado el deseo del corazón de Dios para nuestros corazones. En Juan 17:3, allí explica de una manera muy especial el Señor Jesús. De labios de Jesús mismo salieron estas palabras para indicarnos: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mira lo hermoso. ¿Para qué hemos recibido la vida sino para conocer que solo Él es Dios? Mira lo hermoso. Hemos recibido la vida de Dios. No olvidemos que cuando estaba sin la vida de Dios, estaba totalmente incapacitado para conocerlo. Pero ¿para qué he recibido la vida de Dios? Para que ahora lo conozca y me relacione con Él. Porque hemos recibido esta vida maravillosa para conocer que solo Él es Dios. Y la vida nos da ese testimonio, la Biblia nos da ese testimonio. Solo es Dios y fuera de Él no hay. Fuera de ese ser maravilloso no hay otro que sea como Él. Por eso expresamos que Él es santo, santo, santo. Él es único e incomparable y no hay nadie en todo el universo, en toda la eternidad, que sea como Él es, y que solo estamos en Él por el amor incomparable que el único Dios, mira lo hermoso, solo estamos en Él por el amor incomparable que el único Dios que existe en todo el universo nos ha manifestado, nos ha revelado, nos ha dado a conocer. ¿Y qué ha de producir todo esto en cada uno de nuestros corazones? Un maravillar de quién es Él, de la manera que se produce en nosotros un incomparable deseo de hacer su voluntad. Amados, ¿no te das cuenta lo hermoso de esto? Como el Señor lo va dejando ver, que en la medida que Dios me va dando a conocer quién es Él, ese dejarme ver quién es Él va produciendo en mí un deseo de hacer su voluntad, no por obligación, sino por la obra que Él está haciendo en mí y que me está llevando en respuesta al amor que me ha brindado, a que ahora yo pueda sujetarme a su palabra, a que ahora yo pueda sujetarme a su consejo. Mira lo hermoso. Por eso la Escritura nos habla y nos aconseja que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué hermoso. ¿Cuánto necesitamos nosotros experimentar esto, mis amados? Que seamos diligentes en todo aquello que Dios ha dispuesto como su voluntad y que nos la va dando a conocer. No olvide lo que dice Deuteronomio 29, 29, que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas pertenecen a nosotros. ¿Y dónde le ha placido revelarlas y darlas a conocer? A través de su palabra. Dios aquí en su palabra nos ha dejado conocer lo que Él quiere. Mire lo hermoso que leímos ahora en Juan 17:3. Él nos ha dado vida para que le conozcamos, que Él es el único Dios y fuera de Él no hay. Y a Jesucristo, a quien nos ha manifestado el amor glorioso de Dios, que nuestra mayor prioridad, mis amados, no es atender asuntos, no es estar ocupado con actividades. Nuestra mayor prioridad es atenderlo a Él, es atender al corazón de nuestro Dios, al corazón de nuestro Señor. Por eso, mis amados, debemos cuidar nuestro corazón y debemos cuidar nuestra vida espiritual. Que las muchas ocupaciones, mis amados, no nos lleven a despreciar o a hacer a un lado al Señor. Que aquellos primeros discípulos que vemos aquí narrados en la Escritura
dijeron de una manera muy especial ahí en el libro de los Hechos, cuando los empezaron a presionar con diversas cosas, aún sobre los apóstoles vino presión a causa de las necesidades que había dentro del pueblo, y vinieron a causa de las viudas que eran desatendidas, vinieron y se levantó queja en medio del pueblo y empezaron a presionar a los discípulos. Pero mire lo hermoso que ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para ir a atender a las mesas. Y esto es hermoso, mis amados, porque mira, tengamos en cuenta en el orden de Dios. En el orden de Dios no estamos ignorando una necesidad. Hay necesidades dentro del pueblo de Dios. Hay cosas que atender dentro de la vida espiritual de los hermanos. Y Dios nos ha puesto para que nos edifiquemos los unos a los otros, amados. Pero eso no puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón y a esa relación con nuestro Creador. Tengamos en cuenta esto de manera muy especial, mis amados, que aquí no estamos ignorando una necesidad como lo hicieron los discípulos ahí en el libro de los Hechos. Ellos no estaban ignorando una necesidad con aquellas mujeres viudas que estaban siendo desatendidos, pero ellos dijeron: pero no podemos sacrificar una prioridad por una necesidad. No podemos sacrificar una prioridad por una necesidad. De manera que buscaron dentro del pueblo, guiados por Dios, personas que ayudiesen a atender a las necesidades. Pero ellos tenían algo claro, que las necesidades que aparecieran y las ocupaciones que aparecieran no les podían llevar a perder de vista. Acompáñenme un momentico ahí a Hechos, en el capítulo número 6, versículo número 4, donde está esto, mis amados: que una necesidad no puede ser ignorada, pero que esa necesidad no me puede llevar a sacrificar una prioridad en mi vida, y una prioridad es Él. Y qué hermoso que aquí los discípulos pudieron entender esto y pudieron plasmarlo en su corazón. Dice Hechos capítulo número 6 en el verso número 4, que una vez ellos asignaron a quienes iban a encargar de ese trabajo, dijo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y qué bueno que nosotros podamos entender que eso no solamente era para los discípulos, sino para todos y cada uno de nosotros, los que hemos sido hechos partes de la iglesia, que podamos todos y cada uno de nosotros persistir en esto, persistir en la oración y persistir en el ministerio de la palabra, en ese conocer a Dios, en ese relacionarnos con Dios, en ese estar en su presencia. Por eso veíamos ahí en Hechos, en el capítulo número 2, verso 42, que en qué tenemos que poner diligencia, en aquello que Dios nos va llevando y nos va dando claridad. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué hermoso y qué maravilloso que esta salvación que ha llegado al corazón de estas personas ha traído una profunda necesidad a sus corazones que ellos nunca habían experimentado, que nunca había pasado por sus vidas: la necesidad de conocer a Dios y la necesidad de relacionarse con Él. Ellos empezaron a esperar. ¿Por qué empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles? Por causa de esa necesidad que vino a sus corazones. Necesito conocer al que me salvó, necesito conocer al que dio su vida por mí, necesito relacionarme con aquel que me ha pasado de muerte a vida, con aquel que ha hecho este milagro tan tremendo. No olvidemos, lo hemos estudiado, pero no lo podemos perder de vista, que el hombre en el huerto del Edén, aunque fue hecho perfecto, en medio de su perfección fue creado con una necesidad. Ese hombre perfecto en el huerto del Edén necesitaba conocer a Dios y relacionarse con Dios. Pero ahora en la redención Dios ha rescatado nuestras vidas y las ha rescatado y las ha limpiado. Y ahora no hay pecado que nos acuse, porque Dios ha lanzado todos nuestros pecados a lo profundo del mar para nunca más volver a tener memoria de ellos. Pero eso ha generado en nosotros esa necesidad, esa limpieza ha generado en nosotros una necesidad de conocer a Dios y de relacionarnos con Él. Mira lo hermoso, ellos no perseveraban en cualquier tipo de enseñanza, ellos perseveraban en aquella que les permitía ver a Cristo, porque Cristo fue aquel designado por el Padre para mostrarlo a Él. Jesús le dijo a aquel discípulo, cuando le dijo: muéstranos al Padre, le expresó: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
mira lo hermoso y mira lo precioso. Esto nos lleva a profundizar también en la obra que fue hecha por el Señor allí en el Monte Calvario, en esas buenas nuevas, en el Evangelio, porque nos lleva de una manera muy especial a conocer a Dios, y no solamente a conocer a Dios, sino porque nos lleva por medio de Cristo a conocer al Padre, que allí en el Monte Calvario nos mostró su corazón. No olvidemos que era lo que estaba haciendo Dios en el Monte Calvario, mostrándonos ese corazón suyo, ese corazón lleno de amor, con el que estaba rescatándonos y trayéndonos de regreso hacia Él. Esto es hermoso, porque no olvidemos que conocer a Dios, la salvación que Dios va trayendo al corazón, que va produciendo en el corazón hambre de Dios, anhelo de Dios, deseo de Dios. Si decimos haber nacido de nuevo y no estamos experimentando ese hambre de Dios, entonces hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no está bien dentro de nuestro corazón. ¿Qué empezaron a experimentar ellos? Hambre de Dios, hambre de Dios. Por eso empezaron a perseverar en la comunión unos con otros, porque todos los que estaban ahí empezaron a ser conscientes de algo. Estamos aquí porque somos el fruto que produjo la semilla que cayó a la tierra y murió. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Y el grano de trigo cayó a la tierra y murió y resucitó, pero ha traído un fruto, y ese fruto somos tú y yo. Mira lo hermoso, un fruto maravilloso donde estamos unidos a Dios, pero ahora también estamos unidos en el amor de Dios, que lo que nos une a todos y cada uno de nosotros es su amor. Por eso Dios nos ha puesto en un cuerpo para que tengamos comunión unos con los otros, que aunque todos somos diferentes, lo que tenemos en común es la vida maravillosa de Dios, donde esta unidad que Dios ha traído no es para mordernos, no es para criticarnos, no es para despreciarnos, sino es una unidad espiritual hermosa de parte de Dios, donde nos manifestamos. Es el amor de Dios. Y seguimos estudiando sobre esto porque ellos empezaron a participar en el partimiento del pan, en la cena del Señor. Y recordábamos el miércoles pasado nuevamente al celebrar la cena del Señor, que es una celebración maravillosa. Estamos recordando la obra que Dios hizo para reconciliarnos con Él, que no es una simple celebración, sino que necesitamos hacerlas con entendimiento. Necesitamos hacerla con un corazón que va siendo traspasado por el amor de Dios, porque quien ha sido añadido a la iglesia, no lo pierdas de vista, mi amado, está experimentando sobre su vida el cumplimiento de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de darnos un nuevo corazón y de poner espíritu nuevo dentro de nosotros. Ser añadidos a la iglesia es experimentar que esa palabra está siendo traída a la realidad, que esa palabra se está cumpliendo en ti y que esa palabra se está cumpliendo en mí, que lo que Dios ha hecho conmigo, ahora Dios quiere que yo lo haga con los otros. Por eso, así como he sido perdonado, Dios también desea que yo pueda perdonar, que también pueda pedir perdón, que también pueda estar reconciliado con mi hermano y con mi hermana. Y llegamos al siguiente punto ahí en Hechos 42, que es una parte muy esencial en la vida nuestra como creyentes, algo que muchas veces también tiene un gran vacío dentro de la iglesia, porque ciertamente a la iglesia nos gusta ocuparnos con muchas cosas, pero perdemos de vista que nuestra mayor ocupación debe de ser en esa relación con Dios. No olvidemos que allí en Apocalipsis el Señor le habla a una iglesia que se ocupó de muchas cosas, pero el Señor le dice, pero mira de dónde has caído y levántate y arrepiéntete. ¿Y de a dónde había caído? De haber dejado el primer amor, donde lo que lo movía ya no era un anhelo por el Señor, sino ahora lo que lo movía era un anhelo por estar ocupado con muchas cosas. Miren lo hermoso. Entonces aquí dice que la iglesia perseveraban en la oración. Y cuán importante es esto, mis amados, para la vida de nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y aquí es muy importante que hayan muchas cosas que empiezan a aclararse en nuestro corazón y empiezan a aclararse en nuestra vida, porque no estamos hablando, mis amados, de un simple acto de repetir palabras. No estamos hablando de una simple actividad. Estamos hablando de una relación con el Señor, una relación con el Creador. Cuando hablamos de oración, estamos hablando de un ser que puede entrar en contacto
con Dios, de un ser pecador que ha sido lavado y justificado para que ahora entre en una relación de unidad con su Creador, en una relación de unidad con su Señor, donde Él ahora sea el que ocupe todo nuestro tiempo, donde Él sea el que ocupe toda nuestra atención, donde Dios esté, donde Dios sea toda la fuente de nuestro corazón, donde todo nuestro corazón esté rendido a los pies del Señor. Cuando hablamos de oración, estamos hablando en esta espera tan especial, no en el mundo como tantas veces lo abordamos, y que el Señor nos permita aprender a orar, como ocurrió allí en la iglesia, porque tenemos muchas ideas, mis amados, acerca de la oración que necesitan ser redireccionadas. Esta iglesia que estaban haciendo empezó a perseverar en la oración, pero fue direccionada por Dios para que esta iglesia entendiera lo que era intimar con Dios, lo que era relacionarse con Dios. Esta iglesia necesita ser enseñada por Dios mismo acerca de esta relación íntima con su Creador. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que esta iglesia que estaba siendo lavada por la sangre de Cristo y pasada de muerte a vida, iba a experimentar una enseñanza y una guía por Dios mismo de cómo iba a relacionarse íntimamente con el Señor. Lucas, de una manera especial, también nos narra allí en el Evangelio que fue escrito por él, y de todas las cosas que pudo indagar, y un acontecimiento que ocurrió en la vida de los discípulos, cuando los discípulos vieron la vida de oración, no vieron el esquema de oración, no vieron la rutina de oración, sino vieron la vida de oración que tenía el maestro. Y cuando vieron la vida de oración que tenía el maestro, ellos, inquietos en su corazón, le dijeron al maestro algo muy especial: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¿Te das cuenta que necesitamos que por Dios mismo seamos instruidos en esto, para que seamos redireccionados de todo aquello que aprendimos, pero que no está conforme al deseo del corazón de Dios? Ellos habían visto, los discípulos habían muchas veces visto orar a Jesús, le habían visto levantar un clamor delante del Padre. Ellos reconocían que Jesús amaba la oración. La Biblia da testimonio de que se apartaba a lugares desiertos, y se apartaba a lugares desiertos, y allí oraba. La Biblia da testimonio de una manera muy especial de cómo muchas veces se separaba de la multitud y oraba, de cómo muchas veces pasaba la noche entera orando, que frente a ciertos acontecimientos siempre el Señor oraba de una manera especial para darnos un testimonio, y ese testimonio lo habían recibido los discípulos, de manera que ellos veían que para Jesús la oración no era un simple ejercicio de hacer una palabrería o de hacer algo elocuente, no, era una vida de relación íntima con su Padre, una vida de comunión íntima con su Creador. Mira lo hermoso, Dios mismo ha expresado a través de su palabra que no es oración, o que no es comunión como Él la planeó o como Él la dispuso a través de su hermosa palabra. Ahí en Mateo 6, lo puedes leer en casa. En Mateo, en el capítulo número 6, cuando el Señor mismo aborda varios temas, dentro de ellos aborda el tema de la oración, y aborda el tema de entrar en relación con Él. Y el Señor dejó allí claro que la oración no se trata de un asunto de vana palabrería, que la oración no se trata de una repetición vacía en el corazón. Allí está en Mateo capítulo número 6, versículo número 7, dice la Escritura que cuando oremos no usemos vanas repeticiones como los gentiles, que creen que por su vana palabrería van a ser escuchados. Mira lo tremendo, expresarle a Dios una multitud de cosas que muchas veces no estamos dispuestos a abrazar. O sea, no es solamente que aprendamos o memoricemos una oración y la repitamos, no, sino que muchas veces nosotros nos llenamos de muchas palabras cuando oramos, y le decimos a Dios muchas cosas que no estamos dispuestos a abrazar, que no estamos dispuestos a hacer.
Mira lo hermoso, vana palabrería son también todas aquellas expresiones que le decimos al Señor, pero que están desprovistas de corazón. Oraciones provistas de palabras y promesas hechas a la ligera que no honran a Dios. Y muchas veces lo hacemos así en la oración. Y quiero que me acompañes ya a Eclesiastés un momento, al libro de Eclesiastés, ahí en el Antiguo Testamento. El libro de Eclesiastés, en el capítulo número 5, Eclesiastés, capítulo número 5, versículo número 1 en adelante. Mira lo hermoso. Dios mismo nos ha expresado a través de su palabra lo que no es comunión en la oración, como Dios lo dispuso, como Dios lo planeó. Y mira lo que dice el 5.1, hablando de esa palabrería o de todos esos votos que podemos hacer a la ligera en medio de alguna circunstancia o en medio de alguna situación. Dice el 5.1 de Eclesiastés: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mira lo hermoso, aquí Señor nos permite ver una vez más lo que tiene que ver con vana palabrería, con todas aquellas cosas que no quiere decir que no oremos o que no podamos tener un tiempo extenso de oración con relación al Señor, si así Dios lo dispone. Pero está hablando es de qué son las cosas que nosotros expresamos allá cuando estamos hablando con Dios. Cuando tantas veces nos comprometemos con Dios en cosas que simplemente son palabras del momento. Y mire lo hermoso, dice Dios que eso en lugar de producir el agrado de Dios, produce es el enojo del Señor. Cuando tantas veces le hacemos promesas a Dios que no vamos a cumplir. Es mejor no prometer, pero sí entrar con un ruego, donde tal vez no le digo al Señor, me comprometo a orar, pero sí le pido al Señor, ayúdame Señor a ser una persona de oración, ayúdame a ser una persona que busque tu rostro, ayúdame a ser una persona que tenga este deseo de estar contigo. Entonces nos damos cuenta, mis amados, que la oración no es simplemente llenar un espacio de pura palabrería, ¿sí? Porque esto finalmente, si no tiene el corazón conectado a Dios, no es del agrado del Señor. También ahí en Mateo 6, también la escritura nos deja ver que la oración no es para complacer a los hombres. Y esto es muy importante poderlo entender, porque no es para que los hombres vean cuán espiritual soy yo o cuánta espiritualidad hay en nuestras vidas. Aquellos que amaban o frecuentaban las sinagogas y las esquinas de las calles les gustaba hacerlo en público. Pero mire lo tremendo, no que la oración en público no pueda hacerse, o no que la oración en público no pueda ser bendición para nuestras vidas, sino que era lo que los motivaba. Ellos, cuando había gente para escucharles, se sentían motivados a orar, pero cuando estaban solos no tenían el deseo de orar, de manera que la audiencia por la que ellos querían orar no era Dios, sino los hombres que los veían. Amados, la oración no es para complacer a los hombres, la oración es para entrar en una relación profunda con Dios. La oración, mis amados, también Dios nos lo dejó ver, no es para con nosotros mismos. Dios nos deja ver el ejemplo que sucedió allí con el publicano y el fariseo. Y dice cómo el fariseo estaba orando, pero dice, no estaba orando con Dios, estaba haciendo una acción, la acción de orar, pero no estaba relacionándose íntimamente con su Creador. Estaba orando, dice la Escritura, consigo mismo. Lo hacía consigo mismo. ¿Qué estaba haciendo el fariseo? Alarde de sus obras, creyendo que por ellas era que el favor de Dios lo cubría. ¿Y cuántas veces
también nosotros podemos orar así. Y por eso nuestra oración necesita ser redireccionada y enseñados por Dios mismo cómo buscar el corazón y el rostro de Dios. Porque nos damos cuenta que cuántas veces hacemos una oración similar a la que hacía el fariseo allí. Porque cuántas veces, aún en medio de la oración, le decimos al Señor cómo le hemos sido de fieles y que esperamos que a causa de que yo le he sido fiel, entonces que Él sea fiel conmigo. Y entro eso en una cantidad de cosas que no tienen coherencia con la vida espiritual, no. Ya hemos aprendido que si Dios nos manifiesta su fidelidad, no es por la fidelidad que yo haya tenido con Él, que si hay algo de fidelidad en mí con el Señor, esa fidelidad la ha producido la fidelidad de Dios. ¿De qué pudiera ser alarde para demandar algo al Señor, para poder decir que yo no soy como los otros? Si yo no soy como los otros, solo es por la gracia de Dios que ha cubierto mi vida y que ha cubierto mi corazón. ¿Pero a qué llevó eso? A que el fariseo fuera una oración consigo mismo. Amados, la oración no es para insistir hasta que Dios haga lo que yo quiero. Porque a veces tomamos pasajes de la palabra de una manera interpretada incorrecta, sin mirar todo el contexto y sin mirar realmente qué era lo que debiera de insistir la oración. Y la oración en qué es lo que persevera para ver qué. Y si miramos un momento allí Santiago, acompáñenme por favor, Santiago, en el capítulo número 5, Santiago, capítulo número 5, en el versículo número 17. Nosotros debemos perseverar en la oración e insistir en la oración y ser juiciosos cada día en buscar al Señor, pero tenemos que entenderlo a la manera de Dios. Santiago, en el capítulo número 5, verso 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, muchas veces hemos visto esta porción. Oró fervientemente. Pero cuando vamos allí, eso te lo dejo para que lo puedas leer allí en el libro de Reyes, Primera de Reyes, ahí en el capítulo 18, encuentras toda esta historia muy bonita, pero vas a encontrar algo muy especial. Fue iniciativa de Dios lo que iba a ocurrir allí, y que la oración que iba a levantar Elías era para que se cumpliese lo que Dios quería expresar y manifestar. Pero necesariamente no era porque dependiera de la oración de Elías, sino porque ciertamente Dios le había dado a conocer de antemano a Elías lo que él mismo iba a realizar. Es más, acompáñenme y lo miramos un momento, porque me gustaría mucho específicamente en este pasaje que podamos entender qué es lo que Dios va a realizar. Primera de Reyes, en el capítulo número 17, Primera de Reyes, capítulo número 17, en el verso número 1. Aquí en la narración nos damos cuenta que, de acuerdo a Santiago, para que dejara de llover, Elías oró fervientemente. Oró fervientemente, pero oró fervientemente por aquello que Dios le había revelado que iba a hacer. No por cualquier capricho que se le hubiera ocurrido a Elías, porque a veces es lo que nosotros hacemos. Tenemos un capricho, tenemos algo que queremos e insistimos, pero no consultamos si eso por lo que estamos insistiendo es la voluntad del Señor. Dice el capítulo número 17, verso 1 de Primera de Reyes: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero miren lo tremendo, ese por mi palabra no era que el que abriera y cerrara los cielos fuera Elías, no, sino que Dios había dispuesto algo, le había placido hacer que en el momento en que él le revelara a Elías, entonces Elías sería el que anunciaría lo que Dios iba a hacer.
y que en el momento en que Dios volviera a traer la lluvia, Dios anunciaría por medio de Elías lo que iba a hacer, pero no que Elías tuviera el poder de abrir o de cerrar el cielo, en ninguna manera, y lo vamos a ver en otros versículos. Si lo leemos inicialmente pareciera que dependiera de Elías, pero no, nada depende del hombre, todo depende absolutamente de Dios. Por eso nosotros necesitamos leer y escudriñar con un corazón dispuesto es a aprender de Dios y a ser enseñados por Dios. Si pasa ahí al 18.1, te vas a dar cuenta que dice, pasados muchos días, Primera de Reyes 18.1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿De quién vino palabra? Vino palabra de Jehová. ¿Y quién fue el que dijo que iba a hacer llover dentro de no muchos días sobre la tierra? Y yo haré llover sobre la tierra. El Señor. De manera que no dependía de Elías. Es más, Elías oró y guiado por el Señor y dejó de llover, pero Elías no sabía cuánto tiempo iba a durar los cielos cerrados. Aquí es Dios el que ahora está empezándole a anunciar a Elías que el tiempo ya se está acercando y se está terminando. Después de esto, el Señor le dice que vaya y se muestre acá, y ahí es donde se encuentran allí en el Monte Carmelo. Pero miren lo que ocurre en el Monte Carmelo para ver algo bien especial. Ahí en el capítulo número 18, en el versículo número 36 y 37. Y mira lo hermoso. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, todo lo que había anunciado Elías, ¿por qué lo había anunciado? Todo lo que había hecho Elías, porque lo había hecho. Y él está diciendo que ahora sea manifiesto que todo esto lo he hecho es por mandato tuyo, que no soy yo el que tiene el poder de abrir y cerrar los cielos, sino que esto es un mandato que viene de parte tuya. Y dice el verso número 37. Mire el clamor de Elías. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Te das cuenta? Que cuando leemos ya todo el contexto para entender ese Santiago 5:17 de que Elías oró fervientemente, y más adelante vemos cómo ya Dios le da la orden de que va a hacer llover y que ore por eso, pero Dios es el que lo va a hacer. Y Elías empieza a orar y a orar, y mandó 7 veces a su siervo a mirar, pero esas 7 veces era para confirmar el momento en que Dios lo iba a hacer. No era que las 7 veces que oró Elías eran las que habían provocado la lluvia, no. El único que puede hacer esto es el Señor. ¿Te das cuenta lo hermoso? Que nos vamos a dar cuenta que la oración no es para insistir hasta que Dios haga lo que yo quiero, sino que la oración es para insistir en aquello que Dios me va mostrando que es su voluntad, que es el deseo de su corazón. Que la oración no es para que Dios se involucre en mis planes, sino para que yo entienda cuál es la voluntad de Dios y esa sea la que sea prosperada en mi vida. Recordemos la oración que Jacob hizo allí en Betel cuando iba huyendo por causa de engañar a su padre para obtener la bendición del primogénito, y que se ganó el odio y el aborrecimiento de su hermano allí en Betel. Eso está ahí en Génesis. ¿Qué es lo que está haciendo allí Jacob en Betel? Está pidiéndole a Dios que sea Dios el que se involucre en los planes de él y no él. Él está pensando en involucrarse en la voluntad de Dios, que lo que se establezca es en la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que le dice Jacob allí? Después de que Dios se le aparece y le da una visión, un sueño donde ve una escalera alta y ve arriba en lo alto al Señor, ve el trono de Dios, tiene una visión hermosa de parte de Dios, y dice ahí en Génesis 28:20, lo puedes buscar ahí en tu Biblia, dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, si Dios se involucra en lo que yo quiero, entonces Él va a ser en mi Señor.
No, no es la forma en como Dios desea. Esto tenía que ser redireccionado en la vida de Jacob. Esto tenía que ser orientado en la vida de Jacob. De manera que hemos visto algunas cosas que Dios mismo nos ha dado testimonio en su palabra, que no son la forma en como Dios dispuso la oración para tener una relación de comunión con Él. Que la oración no es vana palabrería, que la oración no es para complacer a los hombres, que la oración no es para con nosotros mismos, que la oración no es para insistir hasta que yo tenga lo que yo quiero, que la oración no es para que Él se involucre en mis planes. Pero cuando vamos a mirar cómo es la oración que Dios dispuso, es hermoso. Porque dice allí, si se va ubicando en Lamentaciones, en el capítulo número 3, en el verso 19, nos vamos a dar cuenta que orar es derramar el corazón delante de Dios. Eso es orar, derramar el corazón delante de Dios. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 19, declara la palabra. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón delante de la presencia de Dios. Mira lo hermoso. Derrama como agua delante de la presencia de Dios tu corazón. Es tan hermoso esto como es tan diferente. El derramar el corazón como agua delante del Señor. Aquí lo podemos ver que es algo permanente, es un anhelo intenso en el corazón por Él, un anhelo intenso en nuestro corazón por la vida, por la presencia maravillosa de Dios. Y vamos a ir desglosando un poco en la medida que Dios nos va dando luz y nos va permitiendo acerca de este derramar el corazón como agua delante del Señor. ¿Te das cuenta? Porque no es vana palabrería, porque simplemente podemos dedicarnos a decir y a decir cosas que pueden ser correctas y coherentes, pero que no tienen corazón, porque se están diciendo cosas que no están traspasando el corazón y la vida. Dios no diseñó la oración para que sea un instante ahí frío, apagado y distante. No, un momento glorioso en la presencia maravillosa de Dios. Efesios, en el capítulo número 6, versículo número 18, declara la palabra de una manera muy especial, que eso está hablando desde una vida de oración, no simplemente de un instante, de un momento, sino de una vida, que fue lo que empezaron a perseverar la iglesia allí en el libro de los Hechos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira eso tan hermoso, cuán importante es una vida de oración en la vida de los creyentes, en la vida de los que han nacido de nuevos, mis amados, porque orar es reconocer nuestra necesidad de Dios. Oramos, mis amados, oramos porque necesitamos a Dios, oramos porque necesitamos su sabiduría, oramos porque necesitamos su dirección, oramos porque sin su favor nosotros estamos perdidos. Esa es la condición del ser humano sin la ayuda de Dios. Oramos, mis amados, porque necesitamos escuchar a Dios. Por eso oramos, porque necesitamos escuchar su voz y necesitamos de una manera muy especial ser fortalecidos para que haya una respuesta a nuestras vidas hacia Él en obediencia. Hacia allá vamos encontrando es la oración, que la oración de una manera muy especial es una disciplina que nos lleva a buscar a Dios, que nos lleva a buscar su voluntad, que nos lleva a buscar su favor. Mis amados, de una manera especial también nos lleva a escuchar y a caminar en obediencia a lo que Dios nos revela. No olvide, vamos y escudriñamos la palabra y Dios nos va revelando, pero vamos y le buscamos en oración para que eso que Dios nos reveló sea Dios el que nos fortalezca y podamos caminar en ello y podamos ir en esa voluntad y podamos decirle, Señor, eso tan hermoso que tú planeaste para mí, Señor, que pueda ser establecido en mi corazón, que pueda ser establecido en mi vida, mis amados. La iglesia, no somos transformados por tener buenas intenciones. Las buenas intenciones no nos dirigen a ningún lugar. Las buenas intenciones de cambio, si no nos llevan a orar y a estar delante de Dios, delante de su presencia, no van a producir absolutamente nada, mi amado, porque nosotros somos transformados es por pasar tiempo con Él. La oración ha sido dispuesta que pasemos tiempo con Él para que en su presencia seamos transformados. ¿Te das cuenta cómo es de diferente la oración
¿Y por qué necesita ser redireccionada nuestras vidas? Es un derramar del corazón delante del Señor, pero ese derramar es estando allí en su presencia para ser transformados a su imagen, para que cada día esa imagen de Él sea cada vez más establecida en mi corazón. Segunda de Corintios, en el capítulo número 3, en el versículo número 17 y 18, declara la palabra, porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero aparece en el verso 18 algo muy hermoso. Por tanto, todos nosotros, mire lo hermoso, te incluye a ti y te incluye a mí. Por eso podemos orar los unos por los otros, pero esa oración que hacemos los unos por los otros no te exime de que tú vayas a la presencia de Dios, porque te ha sido dado un acceso. Por eso dice la Escritura que por la sangre de Cristo tenemos libre entrada al lugar santísimo, a su presencia. Tú y yo tenemos acceso a su presencia, acceso a Él, como dice acá. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Dónde somos transformados en la imagen del Señor? En su presencia, en una relación con Él. Mira lo hermoso, no por tener buenas intenciones de cambio, sino por pasar tiempo con Él. Le estamos contemplando, y mientras le estamos contemplando, Él nos está traspasando de su vida, de manera que cada vez nos va conformando más y más a su imagen preciosa y semejanza. ¿Por qué es tan importante esto, mis amados? No olviden que empezó a experimentar la iglesia de Hechos, la vida de Dios, a través del Espíritu Santo que les había dado. Se había cumplido la promesa de que si Jesús se iba, enviaría al Consolador, y ahora el Consolador había venido y estaba en cada uno de los corazones y en cada una de las vidas. Pero mire lo hermoso, ¿para qué ha venido el Espíritu de Dios? Sino para guiar nuestras vidas en la voluntad y en el propósito de Dios. Romanos, en el capítulo número 8, en el versículo número 14, nos deja ver esto con claridad, mis amados. Un hombre que ha nacido de nuevo no se guía solo, no, tiene una dependencia. Ahora hay quien lo guía, ahora hay quien lo direcciona. Es el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 declara, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire lo hermoso, un acontecimiento contundente. Dios, mis amados, ha dispuesto guiarnos por medio de su Espíritu. Nosotros tenemos esta necesidad, pues solo Dios, única y exclusivamente Dios mismo, puede guiarnos en su voluntad. Mis amados mis amados y queridos hermanos, con todo el corazón, ¿cuánto necesitamos la iglesia aprender a orar, aprender a relacionarnos con Dios? Porque mire, Dios ha dispuesto que por medio de la oración Él me ayuda a que mi corazón se rinda a los propósitos suyos. En medio de la oración, Dios me guía a que mi corazón caiga rendido a esos propósitos de Él. Y allí es donde el Espíritu de Dios va tomando el control de todas mis acciones y va tomando el control de toda mi vida, mis amados. Por eso, cada vez que nosotros empezamos a orar, lo que nos debe impulsar a esa búsqueda de Dios, lo que nos debe impulsar a buscar no es lo que hay en mi corazón, sino lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cuál es la voluntad preciosa de Dios? Eso es lo que me debe impulsar en medio de la oración, porque ¿qué es lo que Dios va a recibir? ¿Qué es lo que Dios va a responder? Sino todo aquello que está conforme a su voluntad. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo número 5, versículo número 14. Esto nos deja ver que Dios no responde a cualquier oración, que necesariamente Dios sí nos va llevando a conocer cuál es su voluntad. Y Dios desea que cuando oremos, cada día, cada vez que oremos, estemos más alineados con su voluntad. Por eso la Escritura dice que nos ha dado de su Espíritu. Como hemos de pedir, como conviene nuestra debilidad, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios es el que empieza a clamar de dentro de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Por eso Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Aquí hay algo bien especial, que cada cosa que Dios va a escuchar de nuestras oraciones necesariamente es conforme a su voluntad. O sea que si pedimos algo que no es conforme a su voluntad, no vamos a ser oídos en eso. Eso nos lo da con mucha claridad la palabra de Dios, y mucho menos, mis amados, mucho menos si nosotros estamos traspasando la voluntad de Dios, si estamos violando los mandatos de Dios, si estamos traspasando lo establecido por Dios. En el Salmo 66, en el verso número 18, David pudo recibir luz acerca de esto, y nosotros necesitamos recibir luz acerca de esto. Dice el Salmo 66 en el verso número 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Mira lo hermoso. Si estamos violando y traspasando lo establecido por Dios, pues difícilmente vamos a ser escuchados. Pero mire lo hermoso, Dios nos ha dado de su Espíritu. Es para que allí, con la acción de Él, lo que se vaya estableciendo en nosotros sea su voluntad. ¿De qué era lo que había estado alejado el hombre? De la voluntad de Dios. Y ahora lo que empezó a acontecer allí en el libro de los Hechos fue un acercamiento del pueblo de Dios a la voluntad maravillosa de Dios, mis amados. Mira cómo vamos aprendiendo cosas hermosas que tienen que ver con la oración, porque no es simplemente un abrir los labios y hablar, no, es un derramar del corazón. Y ese derramar del corazón es un volvernos cada día al corazón de Dios con todas nuestras fuerzas, porque hay cosas que pueden estorbar nuestro clamor delante de Dios. Mira lo tremendo que dice en primera de Pedro, capítulo número 3, versículo número 7, que nos habla a los varones en relación con nuestros matrimonios y en el trato con nuestras esposas, que no podemos obviar que si no atendemos a la voluntad de Dios, nuestras oraciones pueden estar teniendo un estorbo por la actitud que hay en nuestro corazón. Primera de Pedro 3:7 dice la escritura, y vosotros, maridos, igualmente vivid sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira lo tremendo. Si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Mira lo tremendo que nos deja ver la palabra de Dios, porque una relación viva con Dios depende de una buena relación con los demás. Y no solamente en relación con la esposa, sino en relación con los demás. Pueden terminar esas malas relaciones con los demás estorbando nuestra relación con Dios. Y son cosas a las que Dios nos llama a hacer cambio y nos llama a que tengamos una voluntad completamente rendida a Dios. Mira lo hermoso, la voluntad nuestra en la oración tiene que ser completamente rendida al Señor. Y esto sí que es necesario en nuestras vidas, porque mientras menos busco a Dios, mientras menos me relaciono con Dios y con su palabra, mientras menos me relaciono con Dios en oración y en intimidad, pues más mi vida está alejada del propósito de Dios y más resistencia hay en mi corazón para que se establezca lo que Él desea y lo que Él quiere establecer en mí. Por ende, me voy más por un camino de desobediencia, y eso es lo que empieza a caracterizar mi vida. La falta de intimidad produce falta de integridad en mi corazón en relación con Dios. La intimidad produce integridad, un caminar cada vez más serio, un caminar de mayor honra cada vez más con el Señor, más con el Señor. Y esto lo podemos ver de una manera especial. El Señor, cuando fue al huerto del Getsemaní, aconsejó a los discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación, para que ustedes no empiecen a hacer lo que no es la voluntad de Dios. ¿Para qué debemos orar? ¿Para qué debemos volar? ¿Para qué debemos velar? Para no empezar a hacer aquello que no es la voluntad de Dios, para no empezar a hacer esas cosas que están por fuera del propósito de Dios. Mis amados, ¿para qué era la oración? Para que ellos entendieran cuál era la voluntad de Dios para ese momento y no se alejaran de Él. Nosotros necesitamos orar en todo tiempo, como lo leímos hace un rato en Efesios.
No solamente porque haya dificultades, sino en todo tiempo, porque en todo tiempo, ¿qué es lo que necesita este corazón? Entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es esa voluntad buena, agradable y perfecta. Porque hoy encontramos, mis amados, de una manera muy triste, que hay una iglesia que muchas veces dobla sus rodillas y eleva sus oraciones, pero que no rinde su voluntad al Señor. Aunque dobla sus rodillas y aunque levanta oraciones, no rinde su voluntad al Señor. Y mis amados, la oración no solamente requiere que yo doble mis rodillas, la oración también requiere mi obediencia. Y la oración requiere todas estas actitudes del corazón delante del Señor. Lo aprendemos de nuestro Maestro precioso Jesús. Acompáñenme allí a Hebreos capítulo número 5, versículo número 7. Ya casi vamos a terminar el tema por esta mañana, pero mira lo importante de esto. Hebreos capítulo número 5, versículo número 7 dice la Escritura: y Cristo en los días de su carne, en los días que estuvo aquí en la tierra como hombre, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire lo hermoso, de una manera muy especial. Jesús, un hombre sin pecado. Jesús, un hombre que siempre dependió de Dios, que siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Pero mire lo que la Escritura da como testimonio. No fue oído por ser hijo, no fue oído por el lugar que ocupaba. Dice la Escritura, fue oído a causa de su temor reverente. Y esto nos habla, fue oído a causa de su obediencia, fue oído a causa de su sumisión. Mira lo hermoso. ¿Te das cuenta que en la oración también requiere que nosotros empecemos a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Que nuestra voluntad empiece a abrazar la voluntad de Dios. Porque mira lo tremendo. Jesús fue oído allí. Aquí está haciendo una referencia a lo que ocurrió en el huerto del Getsemaní. Mire que en el huerto del Getsemaní Jesús no estaba buscando doblegar el corazón del Padre. Jesús expuso su corazón delante del Padre con un deseo, abrazar la voluntad del Padre. Mira lo hermoso. En la oración expresamos a Dios nuestros propósitos para luego rendirnos a los suyos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en el huerto del Getsemaní? Le expresó algo a Dios, pero terminó fue rendido a la voluntad de Dios. Que no sea lo que yo quiero, sino que lo que es la voluntad maravillosa tuya, mis amados, porque Dios sabe perfectamente cómo suministrar de su gracia a cada una de nuestras vidas en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra debilidad, pues nuestra paz, amados, no es tener el control de todas las cosas o ver que todas las cosas están bajo control. No, nuestra paz es que se esté haciendo la voluntad de Dios, aun aquellas cosas que parecieran salirse de nuestro control. Mis amados, quiero compartirles para terminar esta mañana algo que hace unos años edificó mucho mi vida y me llevó a entender muchas cosas acerca de la oración y produjo cambios profundos en la oración en mi corazón. Había leído un tema que estaba compartiendo un hombre que ya falleció, ya partió con el Señor, llamado David Wilkerson. Y este hombre está compartiendo algo de lo que le sucedió en una ocasión afuera en la sala de espera de un hospital. Habían enfrentado ya diversas situaciones dentro de su familia porque su esposa había enfrentado en varias ocasiones cáncer, pero por la gracia de Dios había salido adelante. Una de sus hijas también enfrentó cáncer y bueno, Dios dio la gracia para salir adelante, pero ahora su nietecita de 13 años había enfermado y un dolor de cabeza fuerte, incontrolable, y la habían llevado allí al hospital, la estaban examinando y estaban haciéndole todas las revisiones necesarias porque estaba en una condición muy crítica y ellos ya tenían unas sospechas de que tal vez su nietecita de apenas 13 años estaba siendo afectada también con cáncer. Le estaban haciendo unos exámenes para poder confirmar y verificar en qué condición se encontraba. Ellos están allá afuera
en la sala de espera, pero mientras están en la sala de espera, este hombre narra algo muy especial y muy tremendo que nos lleva a ver esto que les decía hace un momento, que nosotros en la oración le expresamos a Dios nuestros propósitos, pero para luego caer rendidos es a los de Él. Lo que Jesús hizo en el huerto del Getsemaní: si te es posible, pasa de mí esta copa. Le expresó su propósito, pero cayó, fue rendido al del Padre, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que sea tu perfecta voluntad. Y aquel David Wilkerson, juntamente con su familia, están allí a la expectativa, pero están elevando una oración, y me llamó mucho la atención la oración que ellos estaban levantando, porque la oración de ellos no era una oración de decretar sanidad. La oración de ellos no era una oración donde le están reclamando a Dios acerca de por qué la salud de su nieta, por qué les ha tocado enfrentar tantas veces o en tantas ocasiones estas situaciones de cáncer, o por qué han pasado tantas dificultades. No, la oración que ellos están haciendo allí, tomados de la mano con su esposa, con su hija, con su familia, allí están elevando el corazón y le están diciendo al Señor: Señor, estamos en tus manos. Señor, que tu precioso Espíritu nos fortalezca para que cualquiera sea el dictamen que tú determines que nos entreguen los médicos, nuestro corazón esté dispuesto a abrazarlo y a entender que es tu perfecta voluntad. Y están orando ahí con ese corazón tan tremendo, pidiéndole al Señor no por una situación específica, sino que le están diciendo: Señor, permíteme entender en esta situación cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito, y que mi corazón esté dispuesto a abrazar tu voluntad. Qué precioso. Unos minutos después terminaron de orar, salió el médico, y cuando el médico salió, el pronóstico del médico es: su nieta está muy delicada. El cáncer que tiene en la cabeza está confirmado y está muy avanzado, y no solamente está muy avanzado, sino que es de los más agresivos que hay. Ellos allí están confrontados, tristes en su corazón, pero habían levantado una oración al Señor: Señor, fortalécenos para entender en medio de toda esta situación cuál es tu voluntad. Te hemos expresado la nuestra. Señor, quisiéramos que nuestra nieta pudiera estar bien. Señor amado, pero permítenos aceptar el dictamen que tú has determinado sobre ella. Pasados unos días, la nieta falleció y fue llevada con el Señor. Pero aún él, contando todas estas cosas, no tenía reclamos en su corazón hacia el Señor, porque sabe a qué nos lleva la oración. Nos lleva a salir de nuestra voluntad y a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. No olviden que le expresamos a Dios nuestros propósitos, pero luego caemos rendidos a los suyos. Cuando nos sujetamos a su voluntad, siempre contaremos con su sustento. Y terminemos por hoy con esta cita en Hebreos capítulo 4, versículo número 15 y 16, mis amados. En medio de todas estas situaciones, el poder entender la voluntad de Dios, qué hermoso, hacia donde nos dirige la oración, es a que la voluntad de Dios sea entendida en mi corazón, a que la voluntad de Dios sea abrazada dentro de mi ser. Y mira lo hermoso: cuando nos sujetamos a su voluntad, siempre contaremos con un sustento, con el sustento maravilloso de Dios. Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, nuestro Rey amado, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, aún estamos viviendo tiempos tremendos, donde la gente está angustiada. ¿Será que me enfermo con COVID? Si enfermo con COVID, ¿qué pasará? Amados, estamos bajo el cuidado de Dios. Si Dios permitiera que enfermásemos de COVID, confiamos en que Dios es precioso y poderoso para aún sustentarnos y ser el médico y el sanador. Pero si aún Dios permitiese que enfermásemos de COVID y en medio de esa situación partiésemos de este mundo, la palabra de Dios dice que Él aún nos va a guiar más allá de la muerte. De manera que tenemos una gran esperanza y tenemos una gran seguridad. ¿Cuál era la fortaleza de esta iglesia que empezó a perseverar en oración? Que la razón de orar era que su corazón pudiera estar alineado con la voluntad
preciosa de Dios. Que Dios permitiera que se derribara toda la resistencia que estuviera en sus corazones, para que ellos pudieran ser guiados por el Espíritu precioso de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, Dios, en este día, con esta palabra hermosa, con la que tú nos has hablado en esta mañana, Señor. Cuánto necesitamos ser redireccionados en esta vida de relación y de comunión contigo. Allí donde venimos, oh Dios de los cielos, a estar maravillados con quién eres tú, Señor amado, y con una rendición voluntaria de nuestra vida a ti, Señor. Hemos visto tantos ejemplos y tantas cosas, oh Dios. Hemos visto en tu palabra, Dios, lo que tú has llamado o nos has dejado ver como lo que el hombre ha distorsionado la oración, pero también nos has dejado ver cómo tú la has dispuesto de una manera muy especial para edificación, para fortaleza, para el establecimiento de tu voluntad en nuestras vidas. Lo hiciste en aquella iglesia que tuvo sus inicios en el libro de los Hechos y perseveraban en la oración. Empezaron a perseverar en una vida donde estaban clamando que sus corazones y sus vidas eran sujetos a la vida maravillosa de Dios. Padre, queremos bendecirte en esta noche y queremos darte gracias en esta hora preciosa por el amor que nos brindas y que nos concedes. Gracias te damos por amarnos y fortalecernos, y gracias, Dios, por derramar tu misericordia, por derramar tu fortalecimiento, por derramar tu ayuda, por derramar tu dirección sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Señor. Que todo este resto de día, Señor, tu mano preciosa continúe manifestándose sobre nosotros. Permítenos, Dios, tener una conexión contigo y ser redireccionados en esta vida de oración y entender cómo tú vas produciendo este perseverar en nuestras vidas. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre santísimo de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que tengan un resto de domingo muy feliz en las manos de Dios, que tengan un resto de día disfrutando la presencia de Dios y que podamos meditar en estas cosas y seguir aprendiendo sobre esta vida de oración, sobre esta vida de comunión y de relación íntima con nuestro Creador. Gracias, un abrazo para todos.